La participación electoral del pasado 7 de junio fue de 47.7%, la mayor obtenida en una elección intermedia desde 1997. Esto equivale a casi 40 millones de ciudadanos. Con los datos de los cómputos distritales, el PRI tendría 202 legisladores en la Cámara de Diputados, una sobrerepresentación del 7.8% respecto al porcentaje de votación que obtuvo en las urnas. Junto con el Partido Verde y Nueva Alianza, sus posibles aliados, sumaría 260 diputados. Movimiento Ciudadano es el mayor ganador neto de esta elección. Morena fue un caso inédito de votación como partido de nueva creación. El PRI, el PAN y el PRD son los perdedores de votación. La consecuencia es la fragmentación del sistema de partidos. Respecto al porcentaje promedio de la votación nacional de diputados federales en los últimos años, los partidos que ganan votación en este año son Movimiento Ciudadano, que pasa de 3% a 6%, duplica su votación, y Morena, que nace en su primera elección con una votación de 8.4%. Los tres principales perdedores son el PRI, que pasa de 34.42% a 29.19%, el PAN, que pasa de 26.96% a 21.02%, y el PRD, que pasa de 15.28% a 10.87%. Javier, una cosa que muchos se preguntan es ¿por qué si el PRI obtuvo la votación más baja que ha tenido, o una de las más bajas que ha tenido en elecciones federales, alcanza tantas curules de mayoría relativa que a su vez le permiten, junto con su coalición del Partido Verde y el PANAL, tener una amplia mayoría absoluta? Es una pregunta bastante relevante. Si nos vamos un poco hacia atrás en la historia electoral, en 2006, de hecho, fue el peor desempeño electoral del PRI. En esa elección sacó 28% de los votos y no muchos lo recuerdan, pero obtuvo 65 curules de las 300. En esta elección, con 29%, llegó a tener 185. Es una diferencia abismal, pero no solamente cuando comparamos al PRI en dos elecciones ocurre esto. En la elección de 2006 también el PRD obtuvo 29%, igual que lo que obtuvo ahorita el PRI, pero obtuvo 98 curules de las 300. Entonces, realmente la pregunta es muy relevante porque es algo que no hemos visto en la historia electoral reciente de nuestro país. La respuesta reside principalmente en la distribución geográfica del voto del PRI. El PRI es el partido que tiene mayor presencia en todo el territorio nacional. Es mucho más disperso, abarca muchos más lugares en todo el país, lo cual le permite, con cierto número de votos, obtener un gran número de escaños de mayoría relativa, a diferencia de otros partidos que tienen más concentrada su votación, por ejemplo, el PRD en elecciones anteriores. La dispersión del PRI en realidad es un problema cuando tiene menos del 30% de los votos aproximadamente. Entonces, en esta elección debimos haber visto que al PRI hubiera tenido un desempeño muy parecido a 2006, es decir, una muy mala efectividad en ganar distritos electorales. Pero hay dos situaciones que cambiaron el panorama electoral en 2015 que hicieron que el PRI pudiera llegar a tener este desempeño que estamos observando. El primero tiene que ver con la fragmentación de la izquierda, ¿no? La entrada de Morena a la arena electoral hizo que la izquierda se dividiera en lugares estratégicos donde el PRI pelea contra la izquierda, que es el sur del país. Al fragmentarse a la izquierda, el PRI emerge como la primera fuerza. Y la segunda situación importante que ocurrió en esta elección fue la coalición con el Verde. El PRI y el Verde nunca habían hecho una coalición tan amplia en todo el país, 250 distritos, lo cual ayudó a cosechar distritos con márgenes estrechos en el norte encima del PAN. Pongámosle números. Si la izquierda no se fragmenta, es decir, si López Obrador no funda Morena, ¿cuántos distritos no hubiese ganado el PRI en esta elección? Si hacemos el ejercicio de juntar los votos que en esta elección tuvo Morena y toda la izquierda, sí, el PRI hubiera perdido 44 curules. O sea, hubiera dejado de ganar 44 curules de las que tiene. Es correcto. Si no hubiese ido con el Verde, ¿cuántas curules hubiera dejado de ganar? El PRI hubiera dejado de tener 48 curules si no se hubiera aliado con el Verde. Quiere decir que el efecto de Morena y el efecto del Verde son algo así como 92 curules. Así es. Es decir, lo que nos estás diciendo es que el PRI, en lugar de tener hoy alrededor de 200 curules entre mayoría y representación proporcional, tendría a lo mejor alrededor de 100.
Algo muy parecido a lo que obtuvo el PRD con la misma votación en 2006, ¿no? Que de hecho es lo que obtuvo el PRI en 2006. Con la misma votación tenía 104 diputados, me acuerdo. Entonces, realmente lo que estamos viendo es un poco una ficción de la ingeniería de la distribución del voto. Así es, así es. Es muy importante observar la historia hacia atrás para tratar de entender por qué el PRI obtuvo este porcentaje de votos ahora. En realidad lo hubiera ido muy mal, porque antes era muy ineficiente en ganar distritos electorales. Es decir, la alianza con el Partido Verde sí es una decisión del PRI y fue una decisión afortunada. Exactamente. La fractura de la izquierda no tiene nada que ver con una decisión del PRI, pero le hacen el favor, por decirlo así, porque al ganar esos 40 y tantas curules de más, el PRI, gracias a la fractura de la izquierda, obtiene la mayoría. Tiene la mayoría junto con sus aliados. Lo que está detrás de esto es que estos factores de ingeniería o de decisiones de López Obrador acaban por magnificar un voto que en términos reales fue un voto bajo históricamente. Sin duda alguna. 9 partidos tendrán representación en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Aunque el PT pierde el registro, 6 candidatos de ese partido compitieron en coalición con el PRD y fueron electos. El bloque de izquierda no alcanzaría mayoría en bloque. En conjunto, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y los 6 diputados de mayoría que ganó el PT suman 123 legisladores. La izquierda se fragmenta. PRD pierde 44 curules y el PT 13. Por su parte, Morena gana 35 y Movimiento Ciudadano 10. El PRI suma el 40.4% de los 500 diputados. Esto es 202, seguido del PAN con 108, es decir, 21.6%. De 22 candidatos independientes para disputar alguna diputación federal, solamente uno ganó, Manuel Cloutier, quien ocupará una curul por Sinaloa. Esta distribución de curules podría cambiar una vez que el Tribunal Electoral revise todas las impugnaciones y emita su fallo, pero seguramente serán cambios en el margen. Esto deberá ser hecho a más tardar el 23 de julio. En cuanto al número de curules, de 2003 a 2015, el PRI se ha mantenido como partido mayoritario al obtener entre 202 y 242 curules, con excepción de la legislatura 59, en la cual el PAN obtuvo la mayoría con 206 diputaciones. Se observa una tendencia a la fragmentación del sistema de partidos. Si observamos, PRI, PAN y PRD capturaron en 2009 aproximadamente el 77% de la votación. En 2012 capturaron aproximadamente el 76% de la votación. Este año solo llegaron al 61% los 3 partidos grandes juntos. La presencia de mujeres en el Congreso logró un 41.6%, es decir, 1.4 puntos porcentuales por debajo de la actual legislatura. Javier, más allá de quién ganó y quién perdió hoy, lo importante es tratar de ver el impacto sobre el mediano plazo en la política nacional. Una conclusión que hemos dado aquí, y muchas lo han dado, es la fragmentación, el que los 3 grandes partidos de controlar el 78-80% del voto hoy solamente llegaron a 61%, y que esto puede continuar. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo está la distribución de los votos a nivel nacional? Tú calculas algo que le llamas el Gini electoral. El Gini es un instrumento para calcular la desigualdad en la distribución del ingreso y también te sirve entonces para calcular la desigualdad en la distribución de los votos regionalmente. ¿Es correcto? Es correcto. Platícanos. Digamos que el Gini lo que mide, generalmente se utiliza para medir la desigualdad económica. Un valor extremo del Gini significaría que una persona concentra todos los ingresos que existen en un país. O sea, si valiera uno el índice, sería que una persona tiene todo y el resto nada. Y el otro extremo sería que todos los individuos tienen la misma cantidad de ingresos. Okay. Si lo trasladamos a la arena electoral, lo que podríamos, los análogos serían que un distrito recibe todos los votos de un partido y en el otro extremo sería que todos los distritos tienen el mismo número de votos para todos los partidos. Okay. Esto nos habla de la concentración. En esto es muy interesante ver que el PRI siempre se ha mantenido como el partido que tiene el menor índice de Gini, es decir, que tiene todo muy bien, mejor distribuido que el resto de los partidos. El PRD tendía a tenerlo más concentrado en las elecciones anteriores. Y muchos han hablado, por ejemplo, en esta elección de la concentración del voto del Verde o de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano lo tiene muy concentrado en Jalisco, desde luego, el Verde en Chiapas. En esta elección, el PRD, al perder votos, digamos que se encapsuló más en algunos distritos.
Algo que es muy relevante y creo que mencionar es que ahorita el índice de Gini en el número de votos del PRD es similar al que tendría el Verde en esta elección, ¿no? Entonces, si uno piensa que el Verde tiene un voto muy concentrado, la disminución de voto del PRD hizo que se encapsulara y concentrara sus votos en los distritos de manera muy similar a la del Verde en el resto del país, ¿no? Ok. Morena tiene una concentración todavía mayor, ¿o no? De hecho, muy similar. Morena, También parecida. así es, muy parecida, pero me pareció relevante mencionar el caso del Verde, porque es el Sí, que sí, más se ha platicado con respecto a la concentración. ¿Y qué del voto. podemos esperar para los próximos años, Javier? Definitivamente este nuevo patrón del voto cambió la manera en que se van a distribuir posiciones en la Cámara de Diputados. Desde aquí en adelante va a ser muy distinto a lo que hemos observado antes. Y me refiero con que al PRI le va a beneficiar hacia adelante si se sigue consolidando Morena y fragmentando la izquierda. La siguiente es que la fragmentación también distorsiona aún más la manera en que el porcentaje de votos se traslada a escaños. Este es un hecho muy estudiado en ciencia política, que conforme aumenta el número de partidos, el número efectivo de partidos, la fuerza, la distorsión del sistema de mayoría relativa es mayor. Es decir, la distancia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de curles que ganan los partidos se magnifica. Entonces, creo que va a ser relevante para la discusión futura. Hemos discutido mucho sobre la decisividad del sistema de gobierno, tener mayorías o no tenerlas. Sí. Y pues nos vamos a enfrentar a un nuevo escenario en el cual esta discusión va a tener mucha relevancia. Porque eso tiene que ver con la fórmula también de distribuir las plurinominales, que se hacen de manera porcentual, es decir, con una proporción de los votos, pero sin tomar en cuenta las mayorías que se han ganado. Y eso genera esta distorsión de sobrerepresentación en los partidos grandes. Esta sobrerepresentación está al final topada con un 8%, como está la ley, pero es 8% máximo, pero eliminando la parte de partidos que no obtienen el umbral, nulos, independientes ahora también. De hecho, el tercer factor que ayuda al PRI es que Así una es. sobrerepresentación cercana al 8% es el único que tiene esa margen en esta De elección. hecho, tiene ¿correcto? casi 10% ahorita y se debe al hecho de que algunos partidos perdieron el registro, votos nulos, se van quitando. Por ejemplo, si el PT hubiera obtenido el registro, el PRI hubiera tenido un poco menos de votos, un poco menos de asientos plurinominales, pero en cuanto pierde el registro, todos los que hubiera obtenido el PT se trasladaron automáticamente al PRI, porque se encuentra en cláusula de Pero como sobrerepresentación. constitucionalmente no puede haber más del 8%, entonces el PRI llegará al tope constitucional de sobrerepresentación. Y ahí debajo de él entiendo que está el Verde como con 2% de sobrerepresentación y muchos subrepresentados. Pero sí, ese es el tercer factor que le ayuda al PRI. Definitivamente. Ese Javier, es. te agradecemos mucho habernos acompañado Al esta contrario, noche muchas gracias. y los esperamos la próxima semana.